¿Y este reglamento está basado en algún decreto supremo? Así es, se trata del Decreto Supremo 040-2014-EM. Este señala que hay obligaciones generales para el desarrollo de toda actividad minera. Estas obligaciones son el cumplimiento de la legislación ambiental, el monitoreo y control permanente, la administración y actualización de los registros de reporte ante las autoridades, la comunicación para el inicio de estudios y modificatorias, así como otros que sean exigibles por la ley. En cuanto a las obligaciones generales de la protección ambiental, estas son: asegurar la oportuna identificación y el manejo apropiado de todos los aspectos ambientales, factores y riesgos de sus operaciones que puedan incidir sobre el ambiente, con medidas orientadas a la protección de los recursos de agua, aire, suelo, flora y ruido. En Volcan estamos comprometidos con el cumplimiento del reglamento. Por ello, revisaremos algunos aspectos. ¡Acompáñame! ¡Vamos! Estudios de impacto ambiental. Las categorías de los estudios ambientales aplicables a las actividades mineras son: estudio de impacto ambiental semidetallado y estudio de impacto ambiental detallado. Los proyectos mineros deberán contar con estos estudios para que integren el conjunto de actividades y componentes interrelacionados en la unidad minera. El Ministerio de Energía y Minas aprobará los términos de referencia comunes o términos de referencia para estudios de impacto ambiental de proyectos de inversión con características comunes o similares para explotación, beneficio, labor general, transporte y almacenamiento, previa opinión favorable del Ministerio del Ambiente. La certificación ambiental pierde vigencia si dentro del plazo máximo de 3 años posteriores a su aprobación, el titular no inicia las obras para la ejecución del proyecto. Este plazo podrá ser ampliado por la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, por única vez y antes de su vencimiento hasta por 2 años adicionales. Los estudios ambientales deben tener ciertas características técnicas como las de la línea base. Esta etapa constituye el estudio de caracterización inicial de las condiciones previas al desarrollo del proyecto minero y comprende la identificación, inventario, evaluación, diagnóstico de todos los componentes físicos, biológicos, químicos, socioeconómicos y del paisaje, así como la identificación de fuentes de contaminación o actividades. Para la evaluación y diagnóstico del recurso hídrico, superficial y subterráneo, el tiempo de recopilación de información primaria no será menor a 1 año, salvo que se acredite fehacientemente la representatividad de la información en función de las variaciones estacionales, época seca y húmeda. El estudio ambiental debe comprender una estrategia de manejo ambiental en los siguientes planes. A. Plan de manejo ambiental. B. Plan de vigilancia ambiental que contiene el monitoreo ambiental. C. Plan de contingencia ambiental. D. Plan de compensación ambiental cuando corresponda. E. Plan de cierre conceptual. F. Plan de gestión social. G. Otros planes por naturaleza o ubicación del proyecto minero. También es importante que la actividad minera incorpore en la evaluación de los impactos ambientales del proyecto minero los aspectos sociales, tales como participación, diálogo continuo, derecho de consulta, entre otros. Ha llegado el momento de realizar una actividad para comprobar los aprendizajes hasta esta parte.
Selecciona verdadero o falso según corresponda. En general, sobre los estudios de impacto ambiental. Sigue con el curso. Medidas técnicas aplicables a las actividades mineras. Selecciona los siguientes iconos para conocer estas medidas técnicas aplicables a las actividades mineras. Disposiciones vinculadas a la construcción y manejo de instalaciones. Deberá contar con protección de contaminación para el manejo de sustancias químicas. Tendrá que tener hojas de seguridad actualizadas. Programar inspecciones a instalaciones. El titular minero puede utilizar las canteras que están en sus concesiones. Control de emisiones fugitivas y otras descargas no dirigidas. Estas disposiciones contemplan la prevención de la contaminación de emisiones fugitivas y descargas, y la implementación de programas de mantenimiento preventivo, renovación tecnológica, revisión de procedimientos, entre otros. Utilización de materiales radioactivos y sustancias fiscalizadas. Esta disposición indica que la utilización de material radiactivo en las actividades mineras debe estar autorizada por el Instituto Peruano de Energía Nuclear. Ahora observemos las medidas técnicas aplicables a la explotación. Primero, aprenderemos sobre el manejo ambiental de los depósitos de almacenamiento. Se deberá realizar la evaluación del potencial de generación de drenaje ácido y lixiviación de metales en material a almacenar con estándares apropiados. Para depósitos con potencial de generación de drenaje ácido, deberán implementarse sistemas de manejo para su tratamiento. Esto debe ser detallado en el estudio ambiental correspondiente. En las plantas de concentración de minerales sulfurados u oxidados y depósitos de relaves se deben implementar las siguientes medidas. Controlar y manejar las emisiones de material particulado en las diferentes etapas del proceso. Controlar y manejar los reactivos. Se debe priorizar el uso de los sólidos contenidos en los relaves para optimizar el área de disposición final. Y también hay que priorizar la recirculación del agua contenida en los relaves al proceso de beneficio. También es importante implementar las siguientes medidas para utilizar materiales impermeables y sistemas de control de filtraciones en el área de presa y depósitos de relaves. Controlar y mantener el balance de agua establecido en el depósito de relaves. Usar filtros para el secado de concentrados cuando corresponda. Controlar derrames en general y limpiar los mismos. Seguidamente, se presentan las medidas de transporte minero convencional y no convencional. Selecciona los botones. Descripción de las vías de transporte. Para la descripción de las vías de transporte, en el estudio ambiental se describirán los diseños, actividades, obras e instalaciones de soporte asociadas, incluyendo carreteras, vías férreas, transportadores de faja, vías fluviales u otros. Para carreteras públicas se deberá incluir el estudio de transitabilidad de la vía, según los parámetros del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sistemas de almacenamiento, beneficio, manejo y transferencia de mineral en insumos y en mina. En el caso del manejo de minerales y o concentrados en el transporte, hay que tener en cuenta: el transporte de minerales debe tener controles para evitar que se produzca rebosamiento, escurrimiento o cualquier otro tipo de pérdida material al ambiente.
El vehículo que transporta el concentrado debe ser cerrado. Selecciona los siguientes botones para conocer más medidas de transporte minero convencional y no convencional. Los sistemas de transporte por fajas desde almacenes al punto de embarque deben contar con las siguientes medidas de control ambiental. Confinamiento que eviten el arrastre del material y/o guardas que eviten derrames. Sistemas de control en los puntos de transferencia. Estaciones de monitoreo de la calidad de aire y de calidad de suelos aledaños al área industrial. Recuerda que las especificaciones para la instalación y mantenimiento de las fajas transportadoras deben ser definidas de acuerdo al volumen de producción y las características del material a transportar. Empresas contratistas. Los titulares de las actividades mineras son responsables del manejo de los materiales peligrosos hasta su destino final y están obligados a exigir a las empresas contratistas a contar con los permisos necesarios para el manejo y/o transporte de materiales peligrosos otorgado por la autoridad competente. También hay que conocer las medidas sobre el almacenamiento del mineral y/o concentrados en puerto o en zonas aledañas. Para el almacenamiento de concentrados de plomo, deben utilizarse instalaciones cubiertas herméticas y con presión negativa. Para otros concentrados, deberá considerarse las instalaciones cubiertas que eviten la dispersión del material al ambiente. Se construirá instalaciones apropiadas con confinamientos y/o con cubierta permanente para impedir que el efecto de las precipitaciones y el viento pueda generar contaminación en el ambiente. Está prohibido almacenar productos incompatibles. A. Materiales que produzcan reacciones peligrosas entre sí. B. Sustancias corrosivas. C. Sustancias combustibles junto a productos comburentes. D. Ácidos separados por clase. E. Líquidos tóxicos inflamables, explosivos, nocivos, inflamables, comburentes y corrosivos. Es tiempo de probar tus conocimientos realizando un ejercicio. Completa los siguientes enunciados deslizando las opciones correctas. Muy bien, acertaste. Procedimiento de aprobación de los estudios ambientales y de sus modificatorias. El reglamento señala que los cambios de los proyectos o unidades mineras que generen nuevos o mayores impactos ambientales y/o sociales deben ser aprobados previamente. Sin embargo, hay excepciones al trámite de modificación del estudio ambiental, los cuales veremos ahora. Son excepciones: la modificación de las características o ubicación de las instalaciones de servicios mineros o instalaciones auxiliares, la modificación de la ubicación de las plantas o sistemas de tratamiento de aguas residuales, la mejora en las medidas de manejo ambiental, así como otras modificaciones que resulten justificadas que representen menor o igual impacto ambiental. Si se desea presentar el informe técnico sustentatorio, este debe contar con los siguientes datos. A. Antecedentes. B. Nombre y ubicación de unidad minera. C. Justificación de la modificación a implementar. D. Descripción de las medidas de manejo ambiental. E. Identificación y evaluación de los impactos ambientales. F. Así como el sustento técnico. Ahora presta atención a la siguiente actividad y resuélvela correctamente.
Selecciona solo las opciones que son excepciones al trámite de modificación del estudio ambiental. Buen trabajo. Cumplimiento de las obligaciones establecidas en los estudios ambientales. Para cumplir las obligaciones establecidas en los estudios ambientales, se deben presentar registros y reportes a la autoridad. Selecciona los botones. Los registros a implementar son los siguientes. Registro de manejo de residuos sólidos. Registro de monitoreo de emisiones y efluentes. Registro de insumos y reactivos. Otros registros internos establecidos en la legislación. Los reportes que debe presentar el titular de la actividad minera, cuando corresponda, son los siguientes. Informes semestrales de ejecución del plan de cierre de minas. Declaración anual de residuos sólidos. Manifiesto de residuos sólidos peligrosos. Reporte de monitoreo ambiental, incluyendo las fichas técnicas de los puntos de control establecidos en el estudio aprobado. Cumplimiento del plan de manejo ambiental, además de otros reportes. Completa el siguiente reto para seguir avanzando en el curso. Según el Decreto Supremo 040-2014, ¿qué reportes deberá presentar Volcan a la autoridad? Bien hecho. Ya sabes qué documento. Gestión ambiental durante la ejecución del proyecto. Es importante saber que toda unidad minera deberá contar con una matriz de obligaciones ambientales y que deberá capacitar a sus colaboradores permanentemente en el tema. Los titulares mineros deben elaborar un programa anual de capacitación a sus trabajadores, a fin de asegurar en todos ellos el cumplimiento de las obligaciones ambientales exigibles a la unidad minera. Todo responsable de área o supervisión de la gestión ambiental deberá haber sido capacitado en los siguientes temas. Marco legal ambiental que regula el ejercicio de actividades mineras, objetivos ambientales y principales obligaciones ambientales derivadas del estudio ambiental. Obligaciones ambientales específicas a ser cumplidas en el área de trabajo bajo su responsabilidad, establecidas en el estudio ambiental y en el marco normativo vigente. Plan de contingencia en función de los riesgos de cada área o componente. Realiza la actividad final para probar lo aprendido. Lee la pregunta y elige la alternativa correcta. ¡Excelente! Entendí. Ha sido una buena jornada y hemos aprendido sobre el Reglamento de Protección Ambiental. Conozcamos cuáles son las disposiciones finales. Está bien, vamos. Obligación de integrar estudios ambientales. Si se cuenta con 2 o más estudios de impacto ambiental aprobados y modificaciones a estos, deberán integrar el contenido de los planes y actualizar su plan de manejo ambiental, de conformidad a los respectivos términos de referencia que apruebe el Ministerio de Energía y Minas para contar con un solo instrumento de gestión ambiental. Actualización del estudio de impacto ambiental. Si se cuenta con un solo estudio de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental y modificatorias de este, aprobadas antes de la entrada en vigencia del presente reglamento, deberán actualizar el contenido de su estudio de impacto ambiental. Con esta valiosa información hemos llegado al término del curso. Recuerda seguir todos los lineamientos vistos en el reglamento. Así será. Gracias por este aprendizaje.
Ten presente que en Volcan somos responsables con la sociedad y el medio que nos rodea. Ahora, si deseas, puedes descargar el contenido teórico del curso. Hasta una próxima oportunidad. ¿Basado en algún decreto supremo? Así es. Se trata del Decreto Supremo 040-2014-EM. Este señala que hay obligaciones generales para el desarrollo de toda actividad minera. Estas obligaciones son el cumplimiento de la legislación ambiental, el monitoreo y control permanente, la administración y actualización de los registros de reporte ante las autoridades, la comunicación para el inicio de estudios y modificatorias, así como otros que sean exigibles por la ley. En cuanto a las obligaciones generales de la protección ambiental, estas son: asegurar la oportuna identificación y el manejo apropiado de todos los aspectos ambientales, factores y riesgos de sus operaciones que puedan incidir sobre el ambiente, con medidas orientadas a la protección de los recursos de agua, aire, suelo, flora y ruido. En Volcan estamos comprometidos con el cumplimiento del reglamento. Por ello, revisaremos algunos aspectos. ¡Acompáñame! ¡Vamos! Estudios de impacto ambiental. Las categorías de los estudios ambientales aplicables a las actividades mineras son: estudio de impacto ambiental semidetallado y estudio de impacto ambiental detallado. Los proyectos mineros deberán contar con estos estudios para que integren el conjunto de actividades y componentes interrelacionados en la unidad minera. El Ministerio de Energía y Minas aprobará los términos de referencia comunes o términos de referencia para estudios de impacto ambiental de proyectos de inversión con características comunes o similares para explotación, beneficio, labor general, transporte y almacenamiento, previa opinión favorable del Ministerio del Ambiente. La certificación ambiental pierde vigencia si dentro del plazo máximo de 3 años posteriores a su aprobación, el titular no inicia las obras para la ejecución del proyecto. Este plazo podrá ser ampliado por la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, por única vez y antes de su vencimiento, hasta por 2 años adicionales. Los estudios ambientales deben tener ciertas características técnicas como las de la línea base. Esta etapa constituye el estudio de caracterización inicial de las condiciones previas al desarrollo del proyecto minero y comprende la identificación, inventario, evaluación, diagnóstico de todos los componentes físicos, biológicos, químicos, socioeconómicos y del paisaje, así como la identificación de fuentes de contaminación o actividades. Para la evaluación y diagnóstico del recurso hídrico, superficial y subterráneo, el tiempo de recopilación de información primaria no será menor a 1 año, salvo que se acredite fehacientemente la representatividad de la información en función de las variaciones estacionales, época seca y húmeda. El estudio ambiental debe comprender una estrategia de manejo ambiental en los siguientes planes. A. Plan de manejo ambiental. B. Plan de vigilancia ambiental que contiene el monitoreo ambiental. C. Plan de contingencia ambiental. D. Plan de compensación ambiental cuando corresponda. E. Plan de cierre conceptual. F. Plan de gestión social. G. Otros planes por naturaleza o ubicación del proyecto minero. También es importante que la actividad minera incorpore en la evaluación de los impactos ambientales del proyecto minero los aspectos sociales, tales como
participación, diálogo continuo, derecho de consulta, entre otros. Ha llegado el momento de realizar una actividad para comprobar los aprendizajes hasta esta parte. Selecciona verdadero o falso según corresponda. En general, sobre los estudios de impacto ambiental. Sigue con el curso. Medidas técnicas aplicables a las actividades mineras. Selecciona los siguientes iconos para conocer estas medidas técnicas aplicables a las actividades mineras. Disposiciones vinculadas a la construcción y manejo de instalaciones. Deberá contar con protección de contaminación para el manejo de sustancias químicas. Tendrá que tener hojas de seguridad actualizadas. Programar inspecciones a instalaciones. El titular minero puede utilizar las canteras que están en sus concesiones. Control de emisiones fugitivas y otras descargas no dirigidas. Estas disposiciones contemplan la prevención de la contaminación de emisiones fugitivas y descargas, y la implementación de programas de mantenimiento preventivo, renovación tecnológica, revisión de procedimientos, entre otros. Utilización de materiales radioactivos y sustancias fiscalizadas. Esta disposición indica que la utilización de material radiactivo en las actividades mineras debe estar autorizada por el Instituto Peruano de Energía Nuclear. Ahora observemos las medidas técnicas aplicables a la explotación. Primero, aprenderemos sobre el manejo ambiental de los depósitos de almacenamiento. Se deberá realizar la evaluación del potencial de generación de drenaje ácido y lixiviación de metales en material a almacenar con estándares apropiados. Para depósitos con potencial de generación de drenaje ácido, deberán implementarse sistemas de manejo para su tratamiento. Esto debe ser detallado en el estudio ambiental correspondiente. En las plantas de concentración de minerales sulfurados u oxidados y depósitos de relaves, se deben implementar las siguientes medidas. Controlar y manejar las emisiones de material particulado en las diferentes etapas del proceso. Controlar y manejar los reactivos. Se debe priorizar el uso de los sólidos contenidos en los relaves para optimizar el área de disposición final. Y también hay que priorizar la recirculación del agua contenida en los relaves al proceso de beneficio. También es importante implementar las siguientes medidas para utilizar materiales impermeables y sistemas de control de filtraciones en el área de presa y depósitos de relaves. Controlar y mantener el balance de agua establecido en el depósito de relaves. Usar filtros para el secado de concentrados cuando corresponda. Controlar derrames en general y limpiar los mismos. Seguidamente, se presentan las medidas de transporte minero convencional y no convencional. Selecciona los botones. Descripción de las vías de transporte. Para la descripción de las vías de transporte, en el estudio ambiental se describirán los diseños, actividades, obras e instalaciones de soporte asociadas, incluyendo carreteras, vías férreas, transportadores de faja, vías fluviales u otros. Para carreteras públicas se deberá incluir el estudio de transitabilidad de la vía, según los parámetros del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sistemas de almacenamiento, beneficio, manejo y transferencia de mineral en insumos y en mina.
En el caso del manejo de minerales y o concentrados en el transporte, hay que tener en cuenta: el transporte de minerales debe tener controles para evitar que se produzca rebosamiento, escurrimiento o cualquier otro tipo de pérdida material al ambiente. El vehículo que transporta el concentrado debe ser cerrado. Selecciona los siguientes botones para conocer más medidas de transporte minero convencional y no convencional. Los sistemas de transporte por fajas desde almacenes al punto de embarque deben contar con las siguientes medidas de control ambiental: confinamiento que eviten el arrastre del material y o guardas que eviten derrames. Sistemas de control en los puntos de transferencia. Estaciones de monitoreo de la calidad de aire y de calidad de suelos aledaños al área industrial. Recuerda que las especificaciones para la instalación y mantenimiento de las fajas transportadoras deben ser definidas de acuerdo al volumen de producción y las características del material a transportar. Empresas contratistas. Los titulares de las actividades mineras son responsables del manejo de los materiales peligrosos hasta su destino final y están obligados a exigir a las empresas contratistas a contar con los permisos necesarios para el manejo y o transporte de materiales peligrosos otorgado por la autoridad competente. También hay que conocer las medidas sobre el almacenamiento del mineral y o concentrados en puerto o en zonas aledañas. Para el almacenamiento de concentrados de plomo, deben utilizarse instalaciones cubiertas herméticas y con presión negativa. Para otros concentrados, deberá considerarse las instalaciones cubiertas que eviten la dispersión del material al ambiente. Se construirá instalaciones apropiadas con confinamientos y o con cubierta permanente para impedir que el efecto de las precipitaciones y el viento pueda generar contaminación en el ambiente. Está prohibido almacenar productos incompatibles. A. Materiales que produzcan reacciones peligrosas entre sí. B. Sustancias corrosivas. C. Sustancias combustibles junto a productos comburentes. D. Ácidos separados por clase. E. Líquidos tóxicos inflamables, explosivos, nocivos, inflamables, comburentes y corrosivos. Es tiempo de probar tus conocimientos realizando un ejercicio. Completa los siguientes enunciados deslizando las opciones correctas. Muy bien, acertaste. Procedimiento de aprobación de los estudios ambientales y de sus modificatorias. El reglamento señala que los cambios de los proyectos o unidades mineras que generen nuevos o mayores impactos ambientales y o sociales deben ser aprobados previamente. Sin embargo, hay excepciones al trámite de modificación del estudio ambiental, los cuales veremos ahora. Son excepciones: la modificación de las características o ubicación de las instalaciones de servicios mineros o instalaciones auxiliares, la modificación de la ubicación de las plantas o sistemas de tratamiento de aguas residuales, la mejora en las medidas de manejo ambiental, así como otras modificaciones que resulten justificadas que representen menor o igual impacto ambiental. Si se desea presentar el informe técnico sustentatorio, este debe contar con los siguientes datos. A. Antecedentes. B. Nombre y ubicación de unidad minera. C. Justificación de la modificación a implementar. D. Descripción de las medidas de manejo ambiental. E.
Identificación y evaluación de los impactos ambientales. F. Así como el sustento técnico. Ahora presta atención a la siguiente actividad y resuélvela correctamente. Selecciona solo las opciones que son excepciones al trámite de modificación del estudio ambiental. Buen trabajo. Cumplimiento de las obligaciones establecidas en los estudios ambientales. Para cumplir las obligaciones establecidas en los estudios ambientales, se deben presentar registros y reportes a la autoridad. Selecciona los botones. Los registros a implementar son los siguientes. Registro de manejo de residuos sólidos. Registro de monitoreo de emisiones y efluentes. Registro de insumos y reactivos. Otros registros internos establecidos en la legislación. Los reportes que debe presentar el titular de la actividad minera, cuando corresponda, son los siguientes. Informes semestrales de ejecución del plan de cierre de minas. Declaración anual de residuos sólidos. Manifiesto de residuos sólidos peligrosos. Reporte de monitoreo ambiental, incluyendo las fichas técnicas de los puntos de control establecidos en el estudio aprobado. Cumplimiento del plan de manejo ambiental, además de otros reportes. Completa el siguiente reto para seguir avanzando en el curso. Según el Decreto Supremo 040-2014, ¿qué reportes deberá presentar Volcan a la autoridad? Bien hecho. Ya sabes qué documento. Gestión ambiental durante la ejecución del proyecto. Es importante saber que toda unidad minera deberá contar con una matriz de obligaciones ambientales y que deberá capacitar a sus colaboradores permanentemente en el tema. Los titulares mineros deben elaborar un programa anual de capacitación a sus trabajadores, a fin de asegurar en todos ellos el cumplimiento de las obligaciones ambientales exigibles a la unidad minera. Todo responsable de área o supervisión de la gestión ambiental deberá haber sido capacitado en los siguientes temas. Marco legal ambiental que regula el ejercicio de actividades mineras, objetivos ambientales y principales obligaciones ambientales derivadas del estudio ambiental. Obligaciones ambientales específicas a ser cumplidas en el área de trabajo bajo su responsabilidad, establecidas en el estudio ambiental y en el marco normativo vigente. Plan de contingencia en función de los riesgos de cada área o componente. Realiza la actividad final para probar lo aprendido. Lee la pregunta y elige la alternativa correcta. ¡Excelente! Entendí. Ha sido una buena jornada y hemos aprendido sobre el Reglamento de Protección Ambiental. Conozcamos cuáles son las disposiciones finales. Está bien, vamos. Obligación de integrar estudios ambientales. Si se cuenta con 2 o más estudios de impacto ambiental aprobados y modificaciones a estos, deberán integrar el contenido de los planes y actualizar su plan de manejo ambiental, de conformidad a los respectivos términos de referencia que apruebe el Ministerio de Energía y Minas para contar con un solo instrumento de gestión ambiental. Actualización del estudio de impacto ambiental. Si se cuenta con un solo estudio de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental y modificatorias de este, aprobadas antes de la entrada en vigencia del presente reglamento, deberán actualizar el contenido de su estudio de impacto ambiental. Con esta valiosa información hemos llegado al término del curso.
Recuerda seguir todos los lineamientos vistos en el reglamento. Así será. Gracias por este aprendizaje. Ten presente que en Volcan somos responsables con la sociedad y el medio que nos rodea. Ahora, si deseas, puedes descargar el contenido teórico del curso. Hasta una próxima oportunidad.